Bienvenidos a Hecho en Casa, tesis de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, un podcast del proyecto Antropoqué. Letristas, poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas, ciudades, familias, doctores, parejas. En el episodio de hoy, sentidos y prácticas sobre género, sexualidad y maternidad en espacios educativos y adolescentes, presentaremos las tesis de Natalia Mazzanati, Lucía Romano Yanaján y Magdalena Maloberti. La entrevista fue realizada por Ramiro de Uribe y Florencia Guastavino. Para la antropología, la realidad se presenta en los hechos más compleja y diversa que aquello que imaginamos previamente, en especial cuando investigamos espacios que son un punto clave de nuestra vida cotidiana, los espacios educativos y las instituciones de cuidado. Para abordar este tema, en este episodio de Hecho en Casa, conversaremos con 3 antropólogas acerca de sus investigaciones en espacios de instituciones estatales de educación y asistencia a niños, adolescentes y jóvenes en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué aporte genera la etnografía en el abordaje de espacios educativos y asistenciales de niños y jóvenes? Como punto aglutinante, en este capítulo haremos hincapié en la metodología etnográfica como técnica clave en la detección y abordaje de la complejidad sociocultural. La inmersión etnográfica es clave para detectar lo subyacente a los lineamientos institucionales y las miradas del sentido común. En el día a día, en estos espacios, los sujetos generan apropiaciones y preferencias que desafían y complejizan la realidad. La única anticipación posible es la existencia de lo inesperado y lo oculto, que alcanzamos solo en la profundidad que lo etnográfico nos permite vivenciar. Soy Lucía Romano Yanaján y mi tesis se titula Una aproximación etnográfica a los sentidos y prácticas sobre sexualidad y género en una escuela primaria de la provincia de Buenos Aires. Soy Magdalena Maloberti, mi tesis se titula Una etnografía sobre los sentidos y las prácticas en torno a la maternidad de adolescentes mujeres en un hogar convivencial de la ciudad de Buenos Aires. Soy Natalia Mazzanti y mi tesis se titula La construcción de futuro en la escuela media, sentidos en torno al último año de la secundaria en una escuela pública del sur de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas a Hecho en Casa. En esta oportunidad, la temática del capítulo son sentidos y prácticas sobre género, sexualidad y maternidades en espacios educativos y adolescentes. Tenemos el agrado de contar con varias tesistas en antropología que trabajan estos temas. Vamos a estar escuchándolas y haciéndole consultas. Para comenzar, me gustaría destacar un punto en común que yo veo en los trabajos para que comiencen a abrir sus experiencias ante nosotros. En sus tesis se analizan diferentes temáticas, pero aquello que yo encuentro en común es que trabajaron en relación a políticas estatales e institucionales relacionadas a espacios formales de educación como lo son las escuelas o incluso un centro asistencial y convivencial y maternal adolescente. ¿De qué manera convive una normativa y un discurso institucional y qué se refleja en la práctica y en los sentidos que manejan las personas en esos espacios? Esa pregunta tiene mucho que ver con cómo construí el problema de investigación de mi tesis de licenciatura, porque inicialmente en 2018 yo me empiezo a preguntar por la implementación de la educación sexual integral en una escuela rural de la provincia de Buenos Aires, una escuela en la que yo ya venía trabajando desde el 2017 con otras preguntas para seminarios, para didáctica general. Entonces voy al campo nuevamente con esta pregunta, bueno, ¿cómo es que se implementa la educación sexual integral en una escuela rural? Y a partir de lo que me devolvió esos primeros acercamientos al campo y también a partir de la búsqueda bibliográfica y empezar a leer sobre la temática,
me di cuenta que no era la más adecuada esa pregunta de cómo se implementa una política pública, en este caso la ESI, ya que tomaba múltiples formas dependiendo de la institución de la que se tratara y que también caía como en una pregunta casi moral de si está bien o mal cómo se implementa. Entonces ahí, a partir de, como les decía, a partir de lo que me devolvió el campo, me di cuenta que en realidad la pregunta más tenía que ver o era más acertada de qué sentidos sobre sexualidad, género, educación sexual estaban circulando por esa escuela. E inicialmente me lo pregunté pensando solamente en las adultas. Digo las adultas de la escuela porque en su mayoría son mujeres. Y lo mismo, continuando con el campo y estando en contacto con mis interlocutores, me di cuenta de que no estaba teniendo en cuenta un actor central que era la infancia, que eran las niñas. Además, yo estaba cursando un seminario sobre la perspectiva antropológica de la infancia, que lo dicta el equipo de Niñez Plural, que tengo el agrado y la suerte de participar también en ese equipo actualmente. Entonces, a partir de esa experiencia de cursada y del estar en el campo, me di cuenta que me interesaba muchísimo incluir a las niñas como interlocutores y ahí se construye finalmente mi problema de investigación sobre los sentidos que circularon en esa escuela primaria rural en torno al género y la sexualidad, tanto desde las adultas como de las niñas. A mí quizás me pasó un poquito al revés que lo que le pasó a Lucía, porque yo no empiezo preguntándome por políticas, ni por políticas públicas, ni por políticas de extensión universitaria. Yo trabajé específicamente en un 5º año en una escuela pública en el cordón sur de la ciudad de Buenos Aires, y yo ya había ido con mi target, era que quería entender cuáles eran los sentidos de la finalización de la secundaria y cuál era el puente a los estudios superiores. Y en mi práctica, o sea, yendo a buscar esos sentidos, yo iba específicamente a buscar los sentidos que los chicos, los adolescentes, las chicas y los chicos de 5º año construían. Dentro de la misma práctica, ya cuando empiezo a hacer la etnografía y el trabajo de campo, cursando una vez a la semana con los chicos durante todo un año, me empiezo a dar cuenta que hay un montón más de actores que van más allá de los estudiantes, desde el personal de la escuela que te abre la puerta, los secretarios, el rector, el vicerrector, los distintos turnos a la mañana, a la tarde, distintos actores dentro de lo que es la educación, ya sea mismo la Universidad de Buenos Aires con programas de becas, o también la Ciudad de Buenos Aires, o el Estado Nacional, incluso también actores del sector privado. Ahí me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué distintos dispositivos, actores y políticas están haciéndose como una especie de intersección en lo que yo estoy viendo en el día a día de un 5º año de una escuela pública en el sur de la ciudad? Entonces quizás un poquito el camino inverso al de Lucía, no voy a buscar las políticas, sino que voy a buscar los sentidos, pero buscando los sentidos encuentro que hay un montón de políticas que están intercediendo en la vida cotidiana de pibes, pibas, docentes también, porque también hablé con un montón de docentes y ahí en el campo es como que se me abre muchísimo más el panorama. Sí, en mi caso también, no me quiero abrir tanto, pero tal vez más en relación a lo que dice Natalia, mi recorrido fue muy particular porque yo era trabajadora del hogar donde hice la etnografía, así que tuve que hacer todo un recorrido inverso, porque por un lado yo ya venía conociendo mucho el espacio, mucho la población, pero sin entender mucho esto de política pública, de Estado, así que yo fui como desde adentro hacia afuera, ¿no? Tuve que hacer como un recorrido distinto, donde tuve que trabajar mucho más sobre lo teórico, sobre los problemas conceptuales y demás, y la etnografía ya me fue como mucho más fluida porque era un campo que yo conocía. De todas maneras, tuve un montón de desafíos epistemológicos que más adelante seguramente les iré contando, pero bueno, mi recorrido fue alejarme, no acercarme. Yo me tenía que distanciar de alguna manera para también ampliar mi perspectiva, cambiarme un poco de lugar y entender ese espacio que para mí era muy familiar, ahora desde una mirada más antropológica. Bueno, un poco retomando lo que fueron comentando, me gustaría poder empezar a dar cuenta de ese aspecto metodológico. Y para comenzar, te quiero preguntar, Magdalena, vos trabajaste durante 6 años en el hogar Eva Duarte como facilitadora. Quería que nos cuentes un poco sobre esa experiencia de trabajar y de investigar en un mismo espacio. Bueno, en mi caso yo empecé a estudiar antropología y en paralelo empecé a trabajar en el hogar.
¿sí? Yo casi no tenía ni idea de lo que iba la antropología y tampoco tenía mucha idea de lo que era el trabajo con adolescentes en un hogar, pero bueno, la búsqueda laboral me llevó ahí y fue un trabajo que me apasionó de entrada, de la misma manera que me empezó a apasionar la carrera, así que fue realmente un recorrido muy paralelo, mi incursión en una experiencia laboral en el Estado, en este hogar de mujeres adolescentes, y por otro lado, estar estudiando en paralelo antropología, que fue, ¿no?, un bombazo, de golpe eran todas preguntas en mi vida y me habilitó como un recorrido de mucha curiosidad y de mucha también pasión, así que lo fui haciendo en conjunto. Entonces, también se da que para cuando yo termino de estudiar la carrera, termino de hacer el seminario anual de tesis y tengo la convicción de hacer una tesis sobre toda esa experiencia laboral que a mí me venía atravesando durante tantos años, ahí tuve que poner un poquito sobre la mesa todo, porque ya veía que iba a ser difícil. Yo trabajé en varios seminarios con los trabajos prácticos, también con cuestiones del hogar que me venían interesando, como era la maternidad, la adolescencia, cuestiones de género y demás, así que ya venía de a poquito haciendo como intentos de empezar a indagar un poquito más sobre el trabajo que yo venía haciendo en el hogar. Con mi directora tuvimos que hacer un montón de trabajo, es indispensable ahí el trabajo que hizo mi directora y cómo me acompañó, porque yo tuve que cambiar de trabajo, yo tuve que renunciar al hogar, porque mi tesis si no, no iba a llegar a ningún lado, porque yo seguía muy implicada afectivamente con esa población y con ese espacio. Entonces ahí tuve que replantear de pedir un pase dentro del Estado, empezar a trabajar en otra área, y por 1 año y medio no fui al hogar y empecé a trabajar mi tesis. Y esa distancia fue la que me ayudó después a volver al hogar, ya como investigadora, ¿no? Medio de mentirita también, porque para la gente del hogar yo seguía siendo una ex trabajadora, de hecho yo sigo trabajando en la dirección a la cual pertenece el hogar, pero bueno, para mí eran ex compañeras, las pibas me conocían, incluso los bebés ya están más grandes y también, ¿no? Entonces entré como investigadora, pero siempre también con una patita de ex trabajadora. Eso lógicamente a mí me habilitó un lugar que es muy difícil acceder, ¿sí? Porque son menores, porque es un espacio privado, un espacio confidencial, así que yo sabía ahí que, nada, podía llegar a tener mucha riqueza, toda esa entrada que yo tenía al campo, pero también la tuve que trabajar ahí con mucho cuidado, ¿no? Entendiendo algunos límites, poniéndome yo también algunos límites, y bueno, siempre aclarando, ¿no? Con mucha amorosidad, que era lo que yo estaba haciendo en ese reingreso al espacio, ¿no? Que yo estaba teniendo. Así que dentro de mis desafíos epistemológicos fue ese, fue, bueno, cómo volver a este hogar, a este espacio tan conocido para mí, ahora desde una mirada más antropológica. Gracias. Lucía, iniciaste tu trabajo de campo en 2017 en una escuela rural de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue el proceso de construir las relaciones en ese campo, teniendo en consideración las particularidades de tu temática de estudio, que son el género y la sexualidad infantil, en un espacio como lo es la escuela pública? Mi ingreso al campo estuvo facilitado porque yo soy oriunda de la localidad, o sea, del partido en el que está la localidad rural en la que trabajé. Entonces, ahí yo ya tengo cierta ventaja porque no es fácil trabajar en una escuela, entonces tuve esa ventaja, ¿no? De que era alguien conocida, mi mamá había trabajado en algún momento en esa escuela, mi mamá es bibliotecaria docente. Entonces, mi ingreso al campo está facilitado por ese conocimiento que tenían de mí. La ruralidad no fue un aspecto que yo incluí en mi investigación. O sea, el carácter rural de la escuela en realidad no está específicamente analizada en mi investigación. Eso lo dejé para mi investigación de doctorado, si no, se me hacía gigante la tesis de licenciatura, incluso se hizo bastante grande la tesis de licenciatura. Está buenísimo que el planteo desde la universidad, o sea, desde la facultad, sea que es un ejercicio de investigación, la tesis de licenciatura. A mí no me salió, no me salió que sea simplemente un ejercicio. Fue para mí casi inevitable que tome complejidad, que sea un gran ejercicio de investigación y no algo pequeño. Parto de la idea, desde mi perspectiva teórica, desde mi posicionamiento teórico, de la idea de que toda educación es sexual, de Graciela Morgade. Entonces, cuando ingreso al campo con esta pregunta de investigación, ¿no? De qué sentidos sobre género y sexualidad están circulando en la escuela, tengo la ventaja de la etnografía para entender de que toda educación es sexual y entonces que el observar el cotidiano y estar en contacto con niños y adultas y estar pensando en esa clave de eso, de la cotidianeidad y de las propias perspectivas de los interlocutores, me permitió pensar, o sea, la
complejidad de mi tema de investigación, que estamos pensando infancia y sexualidad y niñez. Me parece importante, tal vez, aclarar que yo parto de una idea de sexualidad en un sentido amplio, en un sentido integral y muy ligado también a la educación sexual integral, donde sexualidad no tiene que ver con la noción más dominante y biologicista restrictiva de la sexualidad como lo genital, lo coital, sino la sexualidad entendido que incluye y que involucra aspectos biológicos, pero también psicológicos, sociales, culturales, religiosos. Tiene que ver con la definición de sexualidad que plantea la OMS, Ley de Educación Sexual Integral. Entonces, mi pregunta en el campo, y más pensándolo en función a las infancias, va más allá de la genitalidad, muchísimo más allá. Tiene que ver con la afectividad, las relaciones interpersonales, las corporalidades, cómo están atravesadas las construcciones generizadas por relaciones de poder, la construcción subjetiva de género. Me parece importante plantear de que la idea de sexualidad que se está pensando en relación con las infancias es esta idea integral. Bueno, y para continuar, Natalia, me gustaría que nos cuentes sobre tu proceso etnográfico, en qué consistió. Vos indagaste en una escuela del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con estudiantes de 5º año, acerca de sus perspectivas en relación a la finalización del colegio secundario, cómo fue el ingreso a estos espacios, cómo fue la relación con los sujetos y en qué consistió principalmente. Bueno, un poco me parece que el común denominador que tenemos con las chicas, con Magdalena y con Lucía, es que yo ya venía trabajando en la escuela. No era trabajadora de la escuela, yo participé muchos años en extensión universitaria y en la Secretaría de Educación Media de Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Y más o menos ya desde el 2009-2010 venía pateando, o sea, venía trabajando con distintos programas, primero con el programa de acompañamiento integral y apoyo educativo en barrios vulnerables, ya venía trabajando en zona sur, específicamente en Barracas, en Siglanis, en Fátima, y por mi trabajo en territorio ya conocía varias escuelas. Después cuando parte del equipo de apoyo escolar se abre en una nueva propuesta para la Secretaría de Educación Media, que es un programa de doctorado que se llama Universitarios por Más Universitarios, es un programa de tutorías en donde estudiantes universitarios acompañan a chicos que están finalizando la escuela secundaria, y la idea es ayudar en el camino de transicionar desde la escuela media hacia la universidad, o en realidad los estudios superiores, pueden ser terciarios, etc. Yo estaba trabajando ahí desde el 2012 y era parte fundadora de un equipo de 10 coordinadores que habíamos hecho desde cero, programado desde cero toda la currícula del programa de tutorías, y veníamos pateando distintas escuelas. Y cada uno de los coordinadores después coordinaba las escuelas. Entonces esas escuelas nos dividíamos, no sé, 5 escuelas cada uno, 6 escuelas, dependiendo de la cantidad de escuelas que tuviéramos por año. Y yo estaba trabajando como coordinadora de tutores y de las becas en la escuela donde termino haciendo mi tesis, que yo la elijo particularmente por 2 cosas. Uno, porque me quedaba relativamente cerca, o sea, yo tuve como bastantes variables a tener en cuenta a la hora de hacer el trabajo de campo, porque ya hablando con Mercedes, mi directora de tesis, ella me había dicho, bueno, mínimo más o menos 6 meses de trabajo de campo, por lo menos ir una vez a la semana a la escuela a cursar con los, o sea, entraba con los chicos, elegí un turno tarde, entraba con los chicos y salía con los chicos, o sea, cursaba todo el día con ellos, y yo sabía que ya justamente teniendo experiencia en el territorio, en todo el sur de la ciudad de Buenos Aires, yo sabía que si me iba un poco más lejos, se me iba a complicar mucho mantener la regularidad de ir una vez a la semana a la escuela. Y además, en el trabajo de campo, en la experiencia etnográfica, después decido terminar el año, porque la verdad que me faltó un puchito y digo, bueno, arranco con ellos y termino con ellos hasta que terminen. Así que una de las cosas que tuve en consideración fue yo poder mantenerlo en el tiempo. Esa era una, y después la otra era que yo a la gente ya la conocía, porque tenía 3 o 4 años encima de trabajar específicamente con los directores de esa escuela, y aprovechando un poco el contacto, sabía que se me iba a facilitar un poco más, porque si no es bastante complicado entrar a decir, bueno, me quiero meter un año entero, una vez a la semana o 2 veces a la semana, a seguir a pie de 5º año, porque sí, porque soy estudiante de antropo y vengo de la Facu de Filo de la UBA. Entonces un poco aprovechando esta
factibilidad. Para mí era muy importante el acceso. Mismo los pibes, y ahí me pasa un poco lo que le pasó a Magdalena, que para los pibes yo era la chica de tutorías y de las becas, y era tipo, bueno, vos vas a venir a darme una beca, en esta ocasión no. Entonces, en esta ocasión voy a venir a terminar la escuela con ustedes. Y era medio como difícil porque los pibes lo terminan entendiendo. O sea, en un momento me dicen, ¿qué vas a venir a hacer? Y yo les digo, yo me voy a recibir cuando ustedes se reciban. Entonces, esa es como la manera que encontré de que entiendan. Pero era tipo como este doble rol. Era la chica de tutorías y la chica que estaba haciendo la tesis. Y medio como era esa cosa medio liminal, y una cosa ni la otra y las dos al mismo tiempo, que fue un trabajo también epistemológico, como le pasó a Magdalena, bastante interesante, porque tenía que desandar muchas cosas de mis propios supuestos, porque yo venía con una idea y con una impronta muy específica de que era importante que la educación superior y la educación universitaria específicamente era importante para el desarrollo del futuro de alguien. Entonces venía con un chip muy metido en la cabeza que me costó desandar un poquito, sobre todo al principio, pero está buena la pregunta de la etnografía, porque creo que haciendo trabajo de campo y conversando en el cotidiano con los preceptores, con los directores de la escuela, con los chicos, como que te vas chocando un poco contra la realidad y decís, no es tan así. Bueno, ¿qué otras cosas están pasando que yo no puedo entender o que no puedo comprender? Magdalena, ¿querías decir algo antes? ¿Querías agregar algo? Y me olvidé de algo que para mí fue re importante, que bueno, mi tesis es muy producto de la pandemia. Yo, como les conté antes, ¿no? Dejo de trabajar en el hogar, paso a trabajar en otra área de la misma dirección. Pero ¿qué pasa? En pandemia hay toda una reestructuración porque el trabajo en el hogar es considerado esencial, por lo tanto las trabajadoras tenían que seguir trabajando, y ahí es donde me vuelven a convocar a mí como un reemplazo a las trabajadoras que eran población de riesgo. Así que yo, ahora sí, como investigadora, vuelvo al hogar. Eso fue bastante curioso en mi tesis, porque yo me distancié, me fui del hogar y demás, y de golpe, ya con la tesis bastante armada, digamos, vuelvo a trabajar en el hogar. Hago turnos de 12 horas, de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, entonces ahí ya definitivamente dije, listo, esto es imposible escindirlo, yo soy trabajadora del hogar y soy investigadora, y mi tesis va a ir por este camino, ¿sí? Esto me ayudó mucho mi dire de tesis también en decirme, deja de querer separarte todo el tiempo. Tu tesis va a tener constante diálogo entre Maggie la trabajadora y Maggie la antropóloga, y eso fue como que en algún momento me relajó y dije, bueno, listo, irá por acá. Todo el tiempo mi dire me decía, esto lo dice la trabajadora, esto lo dice la antropóloga, ¿no? Porque era casi desquiciante, porque yo estaba trabajando en el hogar de manera obligada ahora, porque no me quedaba otra, porque nos mandaron así de prepo al hogar. Así que ahí dije, listo, bueno, y aproveché, hice entrevista ya, y la tesis estaba presente en el hogar, las chicas me decían, hoy me haces una entrevista a mí, hoy a mí, y bueno, dije, bueno, voy a aprovechar esta situación del destino, así que nada, un poco también en consonancia con esto que habla Natalia. El trabajo en el campo, cuando lo tenés dado, cuando es fluido, cuando podés ir, cuando podés participar, bueno, es sumamente rico, a diferencia de no tener que pedir permisos, autorizaciones, viajar lejos. Digo, definitivamente yo también, aparte de que yo estaba obsesionada con hacer una tesis sobre el hogar, porque era un espacio que yo sentía que tenía que dejar algo plasmado de este recorrido laboral que yo había tenido, más allá de eso, el haber tenido ese acceso hizo que la tesis sea posible. Bueno, queda a las claras la importancia del involucramiento de él y la etnógrafa en su investigación, en todas sus experiencias. Hay una relación ya sea familiar, personal o laboral en la construcción de su investigación. Y yendo un poco más justamente a aquellos que pudieron observar y analizar, en relación a los sentidos y a las prácticas de los sujetos, en relación a la maternidad, al género y también a los proyectos de futuro en jóvenes, les consulto cómo dialogó sus hipótesis previas, qué esperaban visualizar allí en relación a estas prácticas y estos sentidos de los actores y los sujetos con los que interactuaron y qué fueron relevando en ese proceso. A mí la pregunta por hipótesis me resulta súper interesante porque a veces quizás al principio cuando uno está planificando el diseño de investigación es fácil confundir una hipótesis con lo que uno asume a priori, ¿no?
Entonces quizás es un ejercicio interesante, un poco también escuchándola a Magdalena, hacer el ejercicio de, bueno, ¿qué es lo que yo traigo conmigo, lo que yo creo, y diferenciarlo de una hipótesis, de un problema de investigación, porque vos estás investigando un problema social, tenés un problema de investigación, ¿cuál puede ser tu hipótesis a priori? Pero también puede pasar que la hipótesis la construyas al final. A mí medio como que en mi recorrido me pasó que tenía una hipótesis muy clara, que me costó. Yo hago el trabajo de campo de un año, la tesis la escribo bastante después, y me doy cuenta en el proceso de escritura de la tesis, en realidad todo lo mucho que yo estaba trayendo conmigo, y que mi hipótesis era, primero que era errónea, porque yo creía que viniendo del recorrido que tenía en extensión universitaria y del programa de TORES, mi hipótesis era que el camino para construir futuro era el puente entre la escuela secundaria y los estudios superiores. Y la hipótesis con la que termino es otra totalmente distinta, que la voy desarmando en la etnografía, pero también en la escritura, me voy dando cuenta. Y mi hipótesis termina siendo que en realidad no es ni lo principal, ni lo prioritario, ni lo mejor del mundo, sino que la idea y los proyectos de futuro se construyen desde una multiplicidad de actores, de oportunidades, de opciones, donde están involucradas las familias, las escuelas, los distintos actores de las escuelas, distintos organismos. En mi caso, fue una tesis que me costó muchísimo. Esto lo digo porque realmente yo no tenía pensado hacer un recorrido académico. Yo empecé antropología un poco por curiosidad, como un hobby, ni siquiera como una profesión, ni mucho menos. Y siempre me sentí de otro palo dentro de la facultad, ¿sí? A mí me costaba mucho, yo aprobaba el RAS, ¿sí? No me consideraba ni muy estudiosa, ni muy nerd. Y bueno, realmente hice la carrera muy acompañada de amigas que me hice, que me ayudaban, que estudiaban conmigo, que me explicaban. Y me metí a hacer una tesis, curiosamente, dentro de todo este universo que fue tan difícil para mí, que fue entrar en el mundo académico, me metí a hacer la tesis por este compromiso que tuve. Yo nunca ni siquiera pensé en el profesorado, no hice ni las materias pedagógicas, ni mucho menos, y claro, me metí en esta que era dificilísima. Me empiezo a hacer una tesis sin saber cómo se hace una tesis. Aún habiendo hecho el seminario anual, de golpe me encontré con toda una frustración de mi vida, que era ¿por dónde arranco? Bueno, fue muy difícil. Mi directora hizo esfuerzos innumerables, yo no sé cómo me bancó durante casi 6 años, porque yo escribía como una loca, y después así páginas que eran absolutamente en vano. En verdad no eran en vano, ¿no? Pero mi proceso fue muy errático, el de la tesis. Yo no sabía escribir preguntas de investigación, no sabía qué era una hipótesis. Realmente llegué al final de la carrera con un mundo desconocido. Me faltaba muchísimo recorrido, que es un recorrido que se hace en la tesis. Uno aprende a hacer una investigación haciendo la investigación. Y eso lo descubrí en el momento, ¿no? Muchas compañeras mías que no eligieron el recorrido de la tesis me dicen, tranqui, que a mí me pasa igual, por más de que yo me haya sacado 10 en todas las materias, realmente hacer una tesis se aprende haciéndola. Así que bueno, tuve que lidiar mucho con esos fantasmas y esas frustraciones del desconocimiento, ¿no? Que es hacer una tesis. Y bueno, y después me encontré con que sí, pude hacer una tesis que a mi jurado por lo menos le gustó mucho. Ahora me enteré también que la están leyendo en un seminario anual como una bibliografía, mi tesis, y dije, epa, al final mi tesis no está guardada en un cajón, y me dio muchísima alegría, porque yo también luchaba mucho con eso. Era como 6 años haciendo una tesis que después no la va a leer nadie, ¿no? Y me ponía súper mal porque, bueno, era también hacer una tesis en medio de mi trabajo, en medio de mi propia maternidad. Yo fui mamá 2 veces haciendo la tesis, así que tuve 2 hijitos en medio de la escritura de mi tesis. Así que, bueno, la tesis fue todo un universo ahí muy complejo. Tu pregunta respecto entonces a la hipótesis. Mi obsesión, ¿cuál era? Que esta tesis la lean las pibas del hogar, ¿sí? Yo no quería hacer una tesis para antropólogos, no quería hacer una tesis para una publicación, nunca hice una publicación, creo que ni siquiera he leído muchas publicaciones. Esto para contarles un poco que realmente yo me sentía de otro palo, y entonces me parecía todo raro. Y mi objetivo era que esta tesis llegue a trabajadoras del Estado, trabajadoras que están implicadas en estas temáticas, y en lo posible a las mismas chicas. Entonces yo me cuidé mucho de que esta tesis la puedan leer, que sea un vocabulario accesible, ¿no? Que es raro por empezar a hacer una tesis, una investigación de antropología, ¿no? Académica, pero que sea accesible a todos. En fin, entonces incluso me costaba hasta el lenguaje en la tesis. Yo la trabajé toda en primera persona, por ejemplo, y eso lo di cuenta en la introducción de por qué yo estaba hablando en primera persona, porque me parecía demasiado forzado no hacerlo así por toda la implicancia que yo tenía con el campo. Así que volviendo un poco entonces a cómo fui armando mi hipótesis y mis preguntas de investigación,
Bueno, ¿cómo viven las chicas la maternidad en el hogar? Era mi primera pregunta. Pero ahí entonces me dividí. Bueno, ¿cuáles son las representaciones de la maternidad que tienen las trabajadoras del hogar? Y cómo son las normativas institucionales. ¿Sí? ¿En qué consiste esta política pública? ¿Por qué el Estado quiere un hogar para madres adolescentes? ¿No? Entonces ahí me organizé un poquito porque fui viendo en estas tres aristas. Por un lado, la vivencia de las chicas. Por otro, la vivencia de las trabajadoras y sus propias representaciones sobre la maternidad, y después entonces la normativa institucional, ¿sí? Y ahí fue convergiendo esta hipótesis de pensar, bueno, en definitiva, todo tiene que ver, todas las prácticas de la maternidad tienen que ver con las representaciones que tienen las pibas sobre su propia maternidad y la maternidad de sus compañeras, sobre las trabajadoras y sobre las normativas. Digo, todo está implicado en esta práctica hacia la maternidad de estas jóvenes chicas que conviven en el hogar, ¿no? Que yo al principio pensaba que era un poquito más unidireccional, ¿no? Pensaba que bajaba la normativa, las trabajadoras la acataban, las pibas la recibían. Y me di cuenta que es mucho más así, ¿no? Porque hay tensiones, hay flexibilizaciones, la normativa todo el tiempo se flexibiliza, las trabajadoras también no son iguales para con todas las pibas no son iguales para con todas las trabajadoras, así que ahí descubrí como un universo mucho más rico, que fue pensar en esta múltiple dirección, ¿no? Que adquieren las políticas públicas, las trabajadoras y las pibas. A mí me pasó que mis ideas previas al campo, pensando la educación sexual, era que primaba una perspectiva biologicista, biomédica, restrictiva, ¿no? Ligada a la reproducción, al cuidado, al riesgo de la sexualidad. Entonces fui con ese preconcepto y me encontré la potencia de la etnografía de observar continuidades y discontinuidades entre lo que nuestros interlocutores dicen, hacen y dicen que hacen, porque yo me ponía a hablar con las docentes preguntándoles sobre la educación sexual integral, qué estaban dando, si habían dado ese año, qué sé yo, y en una entrevista, en una charla con una de ellas, me dice, no, este año no di ESI, porque no, la di el año pasado con quinto, que trabajamos sistema reproductor. Y yo había estado en clases de ella en los que había abordado temáticas con relación a la sexualidad, al género, a la educación sexual en este sentido más amplio, las emociones, las relaciones interpersonales. Entonces me encontré con que en lo explícito dicho, ¿no? En los discursos, la ESI estaba directamente vinculada con esta perspectiva biologicista y biomédica, pero que restaba presente en las prácticas esta perspectiva más socioafectiva que llamé yo, que tiene que ver con el abordaje de la afectividad, de cómo se vinculan, del cuidado del cuerpo. Había un montón de laburo en torno a esas cuestiones que no estaban siendo identificadas por las propias docentes como ESI, aunque también fue muy, muy interesante que en esa misma charla con esta docente, lo que ella me dice es como, bueno, no di el año pasado porque di estas temáticas sobre reproducción y genitalidad, pero la ESI igual es integral, hay que darlo siempre, pero bueno, este año no lo di. Y bueno, en realidad, por lo que yo había observado en clases de ella, sí había tocado temáticas sobre la educación sexual. Entonces me encontré con eso, con que mis ideas previas se vieron tensionadas y como puestas en cuestión por lo que me encontré en el campo, porque había otras maneras de entender la educación sexual o la sexualidad, como les digo, desde este enfoque más socioafectivo, pero también lo interesante fue dar cuenta que cuando se pensaba la educación sexual en estos términos más restrictivos, en la perspectiva biologicista, estaba directamente relacionada a los chicos y chicas del segundo ciclo de la primaria, es decir, tercero, cuarto, quinto. No, perdón, cuarto, quinto y sexto. En cambio, cuando se pensaba cuando se trabajaba, porque no era tanto lo que se contaba, sino lo que se elaboraba en el día a día y el desarrollo del ciclo lectivo, cuando se pensaba en este enfoque más socioafectivo, estaba más bien ligado a el primer ciclo de la primaria, primero, segundo y tercero. Entonces ahí, o sea, mi perspectiva es la perspectiva antropológica de la infancia, donde pongo en cuestión, tensiono la idea de la infancia como monolítica, como estable y como también caracterizada por lo que carece de lo adulto.
Entonces, pensando en qué nociones de infancia aparecían, tanto en lo que decían mis interlocutores, tanto adultas como niñas, y en lo que hacían en sus prácticas, me encontré que había una idea de infancia ligada a las edades más grandes en la que solamente se pensaba al cuerpo como sexualizado, la reproducción, la genitalidad y también esta idea de la sexualidad como riesgo, mientras que cuando se pensaba en las niñas más chiquites, primero, segundo y tercero, estaba más asociado a la afectividad y a cómo nos vinculamos, las relaciones interpersonales, el cuidado del cuerpo y bla, pero el cuerpo sexualizado estaba totalmente invisibilizado, había como una idea más de la sexualidad infantil, pero en realidad se estaba reconociendo el carácter sexuado de las niñas, nada más desde una perspectiva socioafectiva. Entonces sí, me encontré con mis ideas previas en tensión, digamos, como que fui, bueno, en esta escuela lo que va a suceder probablemente es que solamente hay una noción restrictiva de la educación sexual y me encontré con que no. Natalia, ¿querés agregar algo? Sí, bueno, con el tema de la hipótesis con la que yo me acerco, que después efectivamente se me contrasta a medida que voy adentrándome en el campo, por ejemplo, nombro un ejemplo, en el aula, en X materia, quizás de repente la docente decía, chicos, es importante estudiar, tienen que estudiar, y de repente cuando yo me imaginaba estudiar, quizás estaba pensando específicamente y habla mucho de quizás de mi prejuicio y de mis supuestos que se refería a los estudios superiores universitarios. Y quizás desgranando un poquito más, la docente se refería a estudios terciarios de carreras cortas. Y eso es algo que empiezo a ver como de manera un poco más sistemática a lo largo del año, que cuando las docentes, incluso los directores de la escuela, se referían a estudiar, tipo como que estábamos hablando en un lenguaje no tan parecido, porque yo me imaginaba una cosa de mi hipótesis, que después me termino dando cuenta que es más un supuesto que otra cosa, porque traía mucho de mí y de mi experiencia laboral y de vida, que estudiar era equivalente a estudios cortos de rápido acceso al mercado laboral. Entonces ahí yo empiezo a computar que las alternativas y los programas que estaban dentro de la escuela funcionando en cuanto a políticas públicas y también del sector privado, muchos tenían que ver con becas de estudio, o sea, becas económicas y pasantías en el sector laboral. Después hablando con los chicos, y los estudiantes y las estudiantes de quinto año, me pasaba también algo parecido, que era que cuando yo les preguntaba sobre el estudio, los proyectos de futuro, los proyectos a futuro después de la secundaria, ellos también me decían, sí, estudiar es importante, pero se referían no específicamente a lo que nosotros llamamos carreras tradicionales largas, sino en realidad las carreras más cortas, quizás un poco más técnicas, que les permitan acortar el tiempo de estudio para poder acceder lo más rápido posible al mercado laboral. Y eso es lo que a mí me va ayudando a lo largo del año a empezar a reformular un poco la idea principal que sostenía desde el inicio mi tesis, que después, bueno, la termino reformulando al final con una hipótesis que es distinta con la que comienzo, que en realidad los proyectos de vida a futuro no están tan determinados, no me gusta la palabra determinado, lo estoy haciendo entre comillas, no están tan determinados quizás por una vocación o una carrera larga o estudiar en la Universidad de Buenos Aires o el prestigio, yo qué sé, sino más que nada por la necesidad más mediata o inmediata de tener un recurso, que es un título de nivel superior X, que a ellos a ingresar más rápido al mercado laboral. Enfocándome hacia el cierre de la entrevista, y hacerles una pregunta más individual para que puedan desarrollar aspectos más importantes de sus trabajos. Para Magdalena, vos mencionás que pudiste reconstruir los sentidos de las trabajadoras del hogar Eva Duarte, eran mucho más complejos y heterogéneos a la política y la línea institucional del hogar. Me gustaría que puedas seguir profundizando en ese tema y también un poco en eso que mencionás, de que las prácticas de crianza y de cuidado de los menores, de los hijos de las chicas que viven en el hogar, se daba de una manera colectiva, que no era una crianza individual, y que eso también es uno de los puntos que vos resaltás en tu trabajo.
Sí, exacto. Para empezar con algo medio anecdótico, yo cuando empiezo a trabajar en el hogar, en la entrevista laboral que me hacen, lo primero que me dicen es, ¿te la vas a bancar? Porque las pibas son complicadas, ¿no? Entonces, yo ya vengo con ese antecedente. Yo en principio empiezo a trabajar en un espacio donde hay una mirada adultocéntrica, pensando que las jóvenes adolescentes que conviven en el hogar son problemáticas, ¿no? Entonces, eso para mí siempre fue un gran signo de pregunta, que es lo que después retomó en mi tesis. Digo, bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? ¿Es tan así que las pibas solo por estar embarazadas o por ser pobres o por venir de barrios vulnerables y situaciones familiares un poquito más anómalas que otras, digo, son complicadas? ¿Las maternidades son todas complicadas? Bueno, y entonces, ¿qué descubro? Que no necesariamente es así. Y descubro esto, que la maternidad de las pibas se complementa mucho con la maternidad de las otras pibas, que empiezan a crear maternidades de algún modo colectivas, que esto trascienden a las normativas institucionales, no está dentro de los objetivos del hogar que esto suceda. Entonces me doy cuenta que ahí hay como mucha riqueza, ¿no? En estos saberes compartidos, en esto de te cuido al pibe mientras yo me baño, le hago la mamadera porque está llorando y vos le cambias el pañal, ¿no? Entonces empiezo a ver una maternidad mucho más colectiva, mucho más alternativa, ¿no? Donde las trabajadoras de algún modo entran ¿no? En ese juego. Más allá de también hay una mirada más disciplinatoria, más disciplinaria tal vez, y demás, también eso se va deshaciendo, ¿no? No es tan así que el adulto le dice a las pibas. Digo, las trabajadoras aprenden un montón de la manera de maternar que tienen estas jóvenes, ¿no? Por eso en todas las entrevistas que le hago a las puericultoras, a las que están en limpieza, a las profesionales, ¿no? Porque hay un equipo técnico muy profesional y después hay un equipo más operacional, ¿sí? Que está en el día a día, en las 24 horas con las chicas. Y bueno, todo eso circula hacia todos lados. Por eso me interesó mucho pensar en esto, ¿no? Cómo no solo las pibas tienen que cumplir una normativa, sino cómo la tensionan constantemente, todo el tiempo, los horarios, las visitas, todo eso es sumamente flexibilizado en la práctica, y cómo entonces estos objetivos institucionales se expanden creando lugares mucho más necesarios o más habitables, al menos para estas chicas, que pueden vivir una maternidad mucho más acompañadas, no solo desde las trabajadoras del hogar, sino entre ellas mismas, ¿no? Porque aprenden a ser mamás con otras madres en situaciones muy similares a las de ellas, que son todas jóvenes entre 12 y 18 años, que por múltiples razones, pero están viviendo en ese hogar. Lucía, bueno, en tu tesis hay una premisa teórica muy importante que es toda educación es sexual. Al leerla me aparece una mirada donde la escuela queda como un espacio que queda envuelto en una paradoja, donde tiende a haber una política y un discurso institucional más precisamente de la restricción a la sexualidad en las niñeces, pero al mismo tiempo esa dinámica convive con una política de educación sexual integral que tiende también a reforzar el valor de aspectos ligados a la educación socioafectiva. ¿Qué mirada y qué interpretación se está haciendo de los niños, del género y de la sexualidad en términos generales, y que vos pudiste abordar desde tu proceso etnográfico en la escuela? Partiendo desde los discursos docentes y también institucionales, de la directora, secretaria, hay como dos grandes planteos, podríamos decir, con respecto a la educación sexual a las niñas. Por un lado, de que hay como una distribución de obligaciones, de las obligaciones adultas, pensando en que hay diferentes actores sociales que son claves para que acompañen o que intervengan directamente en esa educación sexual a las niñas, y que acompañen la labor docente. O sea, hay un planteo bastante generalizado de que para las docentes es difícil abordar ciertas temáticas y por eso necesitan de otros actores sociales. Los médicos, la pediatra, el CAPS del Centro de Atención Primaria de la Salud de la localidad es una. Después también la idea de las familias, tienen que intervenir o no, como que en función de estas diferentes perspectivas sobre la educación sexual o sobre la sexualidad, o sea, esta perspectiva más biologicista y la socioafectiva, se distribuyen de diferente manera esas responsabilidades adultas. Cuando se está pensando, y también que está directamente relacionado con a qué niñez está dirigido, ¿no? Entonces voy a cambiar el planteo del inicio, más que dos grandes planteos que hacen las adultas, dependiendo de a qué niños
está dirigida esa educación sexual o esos conocimientos sobre la sexualidad y el género es que se entienden como responsables o acompañantes a diferentes actores sociales adultos. Cuando se aborda esta perspectiva más biologicista, heteronormativa, o sea, ligada a la reproducción, al coito, a la genitalidad, se piensa a la figura del médico, de la médica, como central, como quien tiene que encargarse de esa educación y acompañar a las docentes. Las docentes como en un lugar de mayor temor, con más cautela, desde un lugar de que, bueno, yo no tengo todas las herramientas, entonces necesito de ese actor social, que es la biomedicina en definitiva, para acompañar y también ponerse al hombro esa enseñanza que tiene más que ver con la genitalidad y que está pensada específicamente, como comenté antes, a el segundo ciclo del nivel primario. Bueno, y ahí las familias, en cuanto a esta enseñanza, las familias aparecen en un lugar como de cierta tensión, de la posibilidad de que tensionen esa educación y por eso mismo la necesidad de la voz autorizada del médico para poder acompañar esa enseñanza. En cambio, cuando se piensa en los niños más pequeños del primer ciclo, la familia aparece como la encargada la familia aparece como quien debe encargarse de esas ideas, de la enseñanza, de esta perspectiva más biologicista y restrictiva, mientras que la escuela es la encargada de enseñar y acompañar a las infancias desde los afectos, las emociones, la convivencia, el cuidado del cuerpo, como ya dije, en esta perspectiva más socioafectiva. Entonces es eso, hay como una distribución diferente de las responsabilidades adultas dependiendo de a qué niñez está dirigida cada contenido, que si tiene que ver un contenido más restrictivo, biologicista, o un contenido más socioafectivo. Y después volviendo a la otra pregunta, las estrategias que yo utilicé para acercarme al campo en un tema tan sensible y tan complejo como tiene que ver la relación entre las infancias, la sexualidad y el género, fue plantearlo más desde la perspectiva institucional y normativa de la educación sexual integral, pensarlo más no tanto con el concepto de sexualidad a secas, ya que implica una explicación mucho más ardua, más compleja de desde dónde yo estoy entendiendo ese concepto, sino que mi estrategia, la manera de abordar mi presentación, la presentación de mi investigación en el campo, fue utilizar la educación sexual y también el concepto de género, que es más amable y no implica tantas controversias, pero bueno, partiendo desde una idea de sexualidad integral y amplia. Gracias, Lucía. Se da un aspecto intergeneracional que es muy importante para dirimir cómo se dan esas relaciones y preguntarte a partir de eso, Natalia, cómo la intervención de los adultos y de las instituciones permea también en estas proyecciones de los jóvenes que están terminando el secundario y en cómo ellos van también dándole sentido a ese escenario de influencias, de relaciones, de posibilidades que hay detrás de algo tan importante como alcanzar la mayoría de edad, insertarse en el mercado laboral, formarse. Bueno, es interesante porque los pibes van construyendo sus propias opciones en un escenario donde ya les proponen distintas cosas y donde, como vos bien decís, está el mundo adulto también ahí tiendo su fichita. Y en mi caso, lo que me resultó muy interesante, por lo menos con la camada de pibes de quinto con los que tuve la oportunidad y la gracia, porque lo quiero decir antes de que terminemos, yo me divertí mucho haciendo el trabajo de campo, es algo súper enriquecedor, para mí fue un baño de humildad y la verdad que me maté de risa y se los reagradecí a todos. Lo que me resultó interesante con la camada de chicos de quinto es que más allá de las propuestas, que eran muchas en la escuela en donde laburé, eran muchas más las propuestas ligadas al mundo laboral que al mundo académico, universitario de los estudios, que contrasta con mi hipótesis inicial, con lo que yo me acerco. Uno de los actores más importantes para los chicos eran las familias, las experiencias que tuvieron los padres o las madres o ambos, también incluso en algunos casos las abuelas, un poco los mandatos de tenés que estudiar para,
pero no en todos los casos siempre era similar, quizás en algunos casos era, si vos seguís jugando al fútbol, podés estudiar. Entonces las familias como actores eran importantes en la toma de decisiones y en la producción de los proyectos de futuro de los chicos, incluso a veces más importantes que la escuela en sí misma, con lo que la escuela estaba proponiendo a nivel de distintas políticas o programas. Lo que preguntamos para el cierre en todos nuestros episodios, para aquellas personas que estén en un proceso de escritura de tesis, qué comentario, reflexión les pudieran compartir para acompañarlos en esa instancia. Bueno, me encanta esa pregunta. Yo me sentí muy sola en el proceso de tesis porque, bueno, claro, no encontrás mucha gente haciendo la tesis en el mismo momento que vos. En mi experiencia, mis compañeras habían elegido el profesorado, solo una había hecho la tesis, así que realmente fue como un mundo muy solitario. En principio eso, que busquen acompañarse, que busquen que alguien los lea, no solo su director, directora, sino si tienen también la compañía de algún compañero o compañera, está bueno, porque eso ayuda, amplía la mirada también, esos bloqueos que uno parece que no sale nunca, digo, ayuda mucho que un otro esté ahí también leyendo y guiando y orientando. Así que en principio sí, que no lo hagan de manera solitaria. Me parece que a mí ese fue mi gran error y hizo que también demore mucho y que sean fantasmas enormes, que tal vez no eran tanto, pero yo fantaseaba mucho con esto de que no iba a llegar nunca, ¿no? Y después de golpe recurría a una compañía que me leía y me dice, che, está buenísimo esto, como re va, como metele, ¿no? Y entonces yo decía, madre, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto pedir ayuda? Yo sentía que era una carga, ¿no? Que alguien lea, no sé, 15 hojas. Dije, en este mundo nadie quiere leer 15 hojas al menos, ¿no? Así que no, pidan ayuda, háganla un poquito de manera más colectiva, me parece que se puede hacer muy ameno. Y la verdad que yo como experiencia, y miren que les digo, estuve 6 años para que esta tesis sea una tesis, la recomiendo muchísimo. Siento que fue súper en mi vida, a pesar de todas las frustraciones con las que tuve que enfrentarme. Hoy estoy re contenta acá con mi librito, esta es mía, es mi hijita tesis y la amo. Y hoy incluso en el laburo me puedo parar desde un lugar, desde una investigación, desde algo que conozco un poquito más, ¿no? Recomiendo muchísimo el proceso de tesis y lamento que muy pocos lo hagan, porque para mí fue como entender también toda la carrera que hice, ¿no? Todos esos 7 años estudiando, rindiendo parciales y matándome con texto que sentía que a veces no comprendía del todo. Después con la tesis fue como, todo tiene que ver con algo, ¿no? Digo, todas estas materias, como que sentí que era realmente como un broche final para la carrera. Sentí como que completó todo un periodo de ser estudiante a ser antropóloga, y hoy amo tener una tesis bajo el brazo, ¿no? Digo, realmente me permite como fluir un montón desde determinados lugares, incluso laborales, porque yo sigo trabajando en la temática. Me paro desde un lugar, ¿no? Tengo esta investigación, puedo hablar como con determinada propiedad también gracias a tener la tesis, así que recomiendo muchísimo que, por más de que sea difícil, a mí me resultó muy enriquecedor. Así que recomiendo la experiencia de escribir una tesis. Sí, yo creo que digo lo mismo que Magdalena. Para mí, terminar la carrera defendiendo la tesis es como me sale la frutilla del postre, pero no es como que terminé de entender lo que supuestamente se supone que tenemos que hacer. O sea, me terminó de caer la ficha en torno a lo que es antropología. ¿No? En la práctica es como que todo es como un final, no sé si perfecto, porque en el momento parece una tortura, realmente a mí también me llevó muchísimos años, o sea, la vida me pasó por arriba 1.000 millones de veces en los 5 años, 6 que tardé en escribirla, y aún así no lo cambiaría por nada, porque eventualmente lo terminás, o sea, eventualmente la terminás, así que mi recomendación es que no se apichonen. No es fácil, es difícil, pero también es muy divertido. Es el trabajo de campo. Yo, en serio, no, me divertí muchísimo, quizás particularmente porque estaba trabajando con pibes de 17, 18 años. Escribirla me llevó mucho tiempo, pero me terminó de cerrar la carrera. Y háganle preguntas a sus directores de tesis, no crean que son una molestia, pregunten, que siempre les van a estar ahí dando una mano y tipo, cuando voy bien por acá, te pueden tirar algún tip, siempre te están leyendo, así que ese quizás fue un error mío, que también, igual que Magdalena, me aislé muchísimo diciendo no voy a preguntar. Está bueno preguntar y no quedarse con la duda o diciendo, bueno, lo estoy haciendo mal y... Bueno, acuerdo con mis colegas, es un proceso muy, muy hermoso.
es súper arduo, pero es clave, como dice Maggie, estar acompañado, de hacerse de grupos y leerse y hablar sobre lo que uno está pensando, porque es un proceso súper solitario y así se hace mucho más difícil. Entonces hay que romper con esa soledad de la escritura e ir hacia otros que o que ya hicieron ese recorrido o que lo están haciendo, siempre es muy potente. La afectividad de la emoción está totalmente implicada, es una montaña rusa de emociones, así que también permitírselo. Otra cosa que a mí me sirvió mucho fue distanciarme por momentos de un capítulo, comenzar con otro, volver después de un tiempo y de repente estás como embarrado escribiendo un capítulo y no sabes hacia dónde seguir, pero si tomas un poquito de distancia y después volvés, todo toma un poquito más de sentido, más de color. Es muy hermoso lograr escribir una tesis, producir conocimiento, ser parte de eso, de construir conocimiento desde la antropología, desde la etnografía, que sin dudas es la disciplina más hermosa. Y también me parece importantísimo mencionar la relevancia de la educación pública, la relevancia de la universidad, de la ciencia y la tecnología, y seguir siendo parte, a pesar de que sean tiempos muy dolorosos y muy difíciles. Es importante seguir poniendo el pecho y seguir construyendo la universidad, el conocimiento desde la universidad pública y desde la ciencia. Bueno, con esto llegamos al final del capítulo 6 y también al final de esta temporada de Hecho en Casa. Bueno, les agradecemos también a los oyentes por habernos acompañado hasta acá. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno, un saludo para todos. Hecho en Casa es un podcast realizado por el proyecto Antropoqué con el apoyo del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antropoqué está formado por docentes, graduados y estudiantes de la carrera, quienes llevamos adelante un curso de antropología para jóvenes y diferentes propuestas que buscan dar a conocer las ciencias antropológicas a diversos públicos. Ramiro de Uribe y Florencia Guastavino participaron del armado del guión y la realización de la entrevista. Antonio Doval realizó la edición. La locución es de Julieta Ferreiro. El diseño del arte es de Antonio Doval. El equipo está coordinado por Mercedes Hirsch y lo completan Renata Calizano, Lucila Pequeño, Emilia González Prieto, Ramiro Crosio, Sofía García, Francisco Castillo Marín y Felipe Melichio. Muchas gracias por escucharnos.